En esta noche quiero invitarle, si usted tiene su Biblia cerca de usted o tiene la aplicación en su celular, ubique un texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26, que a decir verdad tendría que haberlo compartido el pasado domingo que tuvimos la celebración de la Cena del Señor. Y el texto que está en pantalla y que vamos a mencionar en este momento es algo que realmente habla acerca de ese momento cuando el Señor estuvo con los suyos. Mateo capítulo 26, versículo 26 de nuestras Biblias. San Mateo capítulo 26, versículo 26. Si nos ayudan los chicos que nos están colaborando, mis hijos, en la pantalla podemos poner la cita de Mateo 26, 26. Así también me ayudan a mí, que la puedo leer allí de lejos, y si no tengo que recurrir a la ayuda de mis ojos, que son los anteojos. Bueno, me salió casi un versito, pero es la necesidad. Así que 26 de nuestras Biblias de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si no, lo busco y lo comparto desde mi celular. Bueno, ahí apareció. Gracias, chicos, por Brian, Johnny, por ayudarme. Muchísimas gracias por estar ahí prestándonos la colaboración. Dice así la Sagrada Escritura. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por eso decía que esta meditación, esta reflexión, esta predicación, la tendría que haber compartido el domingo cuando celebramos la Cena del Señor. Pero bueno, no lo hicimos porque teníamos otra cosa preparada. Literalmente, la interpretación primaria y literal de este texto está directamente relacionada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con su obra maravillosa realizada en la cruz del Calvario. Antes de llegar a los días, ¿no es cierto?, de la crucifixión del Señor y pasar toda esa pasión que pasó el Señor y toda esa muerte, la sepultura, la resurrección, antes de eso el Señor celebró la cena con los más allegados a Él. Y mientras comían, Jesús tomó un pedazo de pan, lo bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esa es la interpretación literal de este pasaje. Pero con el permiso de la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, yo quiero darle otra interpretación en esta noche, utilizar este texto para otra interpretación que realmente me gusta hablar mucho de esto, porque está muy relacionado con la vida cristiana. ¿Sabe de qué me gusta hablar? De los procesos, porque Dios es un Dios de procesos. Porque la vida cristiana no es un evento, es un proceso. Un evento podría ser una experiencia como la que tuvimos cuando llegamos por primera vez al camino del Señor, le abrimos nuestro corazón, lo recibimos a Él como el Salvador. Es una experiencia, es un evento magnífico, extraordinario, inolvidable para muchos o para todos de nosotros que hemos pasado por esa experiencia. Eso es un evento. Pero la vida cristiana es todo un proceso. Es todo un proceso que tiene sus diferentes etapas. Y aquí en el texto, del cual voy a pedir que no lo retiren de pantalla, porque quiero usar 4 palabras. 4 palabras que para mí son 4 etapas que todos nosotros podemos y debemos pasar en la vida cristiana. Es nuestra biografía espiritual. La primer palabra que quiero utilizar, que para mí es la primera etapa que tiene que pasar el creyente que quiere ascender, que quiere progresar, que quiere crecer en su relación de vida espiritual para con Dios y también para con el semejante. La primera palabra que encuentro aquí es este verbo que dice: tomó Jesús el pan. Tomó. Cuando Dios toma algo en sus manos, es para un fin benéfico. Cuando Dios toma algo, es para bendecirlo. Es para transformarlo, es para cambiarlo. En este caso, literalmente, era para otro motivo. Pero ilustrémonos en nosotros. El día que Dios tomó
el control de nuestras vidas. El día que le cedimos el sillón de honor de nuestra voluntad al Señor y le dijimos, queremos que tú seas el que gobierna internamente en nosotros, nos dimos cuenta que Él nos tomó para algo. Él nos tomó en sus manos para bendecirnos. Él tomó nuestra vida, nuestra familia, nuestras cosas para transformarlas en algo bueno, en algo positivo, en algo diferente. Qué bueno esta palabra donde el tomar significa una acción que a Dios le gusta realizar en cada vida. Cuando Él toma algo, ¿cuánta historia hay? ¿Cuántas historias de vida podría, fuera de la Biblia y dentro de la Biblia, usar como testimonio en este momento? De personas que Dios tomó con un trasfondo de vida realmente complicadísimo, pero Dios las cambió. Me acuerdo de Jacob, que era un tramposo, que era un engañador, un estafador. Tuvo un encuentro en un lugar llamado Peniel y Dios le transformó la vida, al punto que su hermano que lo buscaba para matar, lo abrazó y le dijo, yo veo tu cara como la cara de un ángel. ¿Quién puede hacer eso? No había cirugía estética en ese tiempo para cambiar la cara a Jacob. No había nada de lo que nosotros tenemos, gracias a Dios por la medicina, nada de eso. Pero una transformación espiritual se refleja aún en el rostro y en la persona de una vida. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, esté contento todo el día. Yo quiero estar contento todo el día, a ver si me cambia el rostro. Bueno, ya los rasgos de los años vividos dejan sus huellas, pero así dice la Biblia. ¿O no? Jacob fue transformado. ¿Qué podría decir de Mateo? El escritor de un evangelio que llevó tanta gloria a Dios y sigue llevando tanta gloria a Dios y tanta bendición a los lectores del evangelio según San Mateo. Un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos cobrando impuestos y abusando excesivamente de ese cobro. Le daba lo que correspondía al imperio romano, pagaba los tributos a ellos y el resto clean caja, al bolsillo. Una persona mal vista, no querido por nadie, un ladrón prácticamente, un abusador. Jesús pasó un día por el banco de los tributos y lo vio sentado a Mateo y le dijo, Mateo, sígueme. Sin argumentar nada, sin esperar nada, Mateo comenzó a seguir al Señor. Jesús lo tomó ese día y lo transformó para la gloria de su nombre y para usarlo para escribir de esa pluma y de esa letra un evangelio con tanta inspiración divina como es el evangelio según San Mateo. ¿Qué decir de Zaqueo? Otro también, casi la misma característica que este hombre, ¿sí? Sin embargo, Jesús le dijo, bajate que yo quiero ir a tu casa. Le cambió de tal punto la vida a Zaqueo que lo que él había defraudado, dijo, yo lo devuelvo a todos, en forma cuadriplicada, y a los pobres le doy el resto. ¿Quién puede desprenderse de tanta plata y de tantas cosas mala vida? Es una persona que es transformada, que Dios la toma en su mano. Fuera de la Biblia hemos visto personas que han llegado al conocimiento de Dios, que han llegado a nuestros templos y que han tenido una experiencia que ha gravitado en sus vidas tremenda. Como se dice vulgarmente, llegaron en la lona y otros llegaron debajo de la lona. Llegaron arruinados, quebrados, rotos por todas partes, matrimonios que estaban rotos, personas que estaban enfermas, personas que económicamente estaban totalmente arruinadas, quebradas. Pero el día que Dios tomó esa vida en sus manos, gloria a Dios, diga conmigo, ese día fue cuando Dios comenzó a derramar su bendición sobre esa. Por eso es muy importante esta expresión, este verbo que Él tomó, aleluya. Cuando Cristo toma una vida, la transforma, la cambia y la llena de su bendición. Hay una canción que nosotros solemos cantar en nuestro templo, Cristo ha tomado mi vida. Qué tremenda canción, de muchos años. Quizás los muchachos ni se la sepan a esta canción, pero nosotros que ya somos, no puedo decir que peinamos cana, pero que somos de algunos años, la conocemos. Cristo ha tomado mi vida. ¡Qué día glorioso! Cuando el Señor tomó mi vida y tomó su vida. No se puede olvidar porque ese gozo es indescriptible, es inexplicable. Ese gozo es propio, es personal. El día que tomó, como hizo Jesús, ese pan. Quiero seguir la segunda parte
de este versículo 26. Y bendijo. Y lo bendijo. No me puedo extender mucho porque ya he hablado acerca de este punto en el anterior. Pero lo bendijo. Dios toma para bendecir una vida. Dios toma para bendecir a Jacob. Dios lo tomó y lo bendijo. Ya no va a ser más tu nombre Jacob, para que no te acuerdes de tu triste historia que te ha acompañado todos estos años, que fuiste un estafador, que fuiste un engañador. Yo te voy a cambiar hasta el nombre. Ya no será más Jacob, vas a ser Israel, que significa príncipe de Dios. Cuando Dios toma a alguien en sus manos es para bendecirlo. Dios no le hace mal a nadie. Dios no arruina a nadie, no perjudica a nadie. Muchas veces personas que no han tenido la experiencia salvadora en Dios y en Cristo dicen cuando pasa alguna tragedia, ¿y dónde está Dios? Y le echan la culpa a Dios. Pero Dios no es el culpable de las tragedias que acecha al mundo. Dios no es el autor de los males que padece la humanidad. Dios no es el primogenitor de los escándalos que hay en la sociedad. Dios no es el que hace mal. Dios cuando toma algo es para bendecirlo. Cuando toma a alguien es para bendecirlo. Cuando Dios entra en un hogar es para bendecir tu hogar. Cuando el arca, el símbolo del testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo, entró en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. 3 meses su historia de vida y familia cambió rotundamente. Rotundamente. Cambió al punto que cuando vinieron a buscar el arca, que era el testimonio de la presencia de Dios en ese hogar, Obed-Edom se despidió de la familia y se fue detrás del arca, como diciendo, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Había sido tan bendecido, tan próspero. Todo había allí, había mejorado, había progresado, los animales, todo, la huerta, toda la familia. Había crecido en 3 meses tremendamente, que él dijo, yo no me quiero perder la bendición de la presencia de Dios. Cuando Dios toma a alguien, es para bendecir. La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y la que no añade tristeza. Segunda etapa para el crecimiento, ¿sí? Creer que Dios bendice, que cuando Dios nos toma es no solo para que tengamos una experiencia con Él, para que sigamos teniendo vivencias nuevas permanentemente, para seguir creciendo. No hay techo en el crecimiento de la vida de un cristiano. Con Dios podemos seguir creciendo y aprendiendo. Nunca vamos a terminar de conocer todo lo que Dios tiene en su plan soberano para nosotros a través de la Biblia. Por más que la leamos toda y un montón de veces, siempre va a haber más, siempre va a haber más, siempre va a haber más, porque Dios es una fuente inagotable, que no lo vamos a secar nunca. Sus recursos, cuando más tomamos, más hay. Tercera palabra, que es la tercera etapa para mí del creyente, dice, y lo partió. Partió el pan el Señor en ese hecho. Pero espiritualmente para nosotros la tercera etapa, la palabra partir es romper. Es romper. Por eso hablo de un Dios de procesos, no de eventos. No que es como la tecla de la luz que toco y se enciende toda la luz. Dios va trabajando con nosotros diariamente. Dios nos agarra como ese carbón, como ese pedazo, ¿no es cierto?, de carbón que encierra dentro una piedra preciosa, pero que necesita pasar por un proceso, que necesita pasar por la prensa, miles de kilos, y de aquella piedra grande sale apenas una pequeña piedra preciosa, pero pasa por el proceso. La vida de los creyentes también incluye un proceso. Jesús fue muy claro a sus seguidores. Si alguno me quiere seguir a mí, primero saque la cuenta de lo que cuesta seguirme a mí. Seguirme a mí significa dejar todo, dijo el Señor. Negarse a sí mismo, cosa difícil. Tomar la cruz y seguirme cada día. Los fronterizos cantaban una canción popular que decía, cuando uno nace ya trae una cruz en el brazo. ¿Sí? Nosotros espiritualmente cuando nacimos en Cristo fuimos llenos de bendiciones y lo somos, pero también hay una cruz, también hay un rompimiento, también hay un partimiento, que significa romper.
Nosotros somos como, a comparación, y perdóneme por la comparación que voy a hacer, somos como la cáscara de una fruta. Somos como la cáscara de una fruta, hay que sacarla para saber lo que hay adentro. Hay que pelarla, hay que limpiarla para saber lo que está adentro, porque lo de adentro es lo mejor. Dios tiene que tratar con nosotros y romper cuantas cosas en nosotros. Dios tiene que romper nuestra vanidad. Dios tiene que romper nuestro egoísmo. Dios tiene que romper nuestro orgullo. Dios tiene que romper nuestra autosuficiencia. Dios tiene que romper tantas cosas en nosotros. Y Él lo va a hacer, porque Él quiere que sigamos creciendo. Y para ese crecimiento tenemos que pasar por el proceso. Esta expresión de Jesús, y lo partió, significa romper. La Biblia también nos habla de una mujer que se acercó para ungir los pies del Señor. No ungió su cabeza porque ya estaba ungido, porque era el Mesías, que significa ungido. Se acercó para ungir los pies del Señor y con un frasco de perfume de alto precio, dice la Biblia, lo quebró delante del Señor. Lo rompió delante del Señor y allí enjugó los pies del Señor, allí lo trataba de secar con su cabello. Lo rompió, es interesante eso. Valía mucha plata, pero ella dijo, yo por expresarle gratitud y amor al Señor y devoción hacia mi Cristo, estoy dispuesto a romper lo más caro, lo que más me cuesta, porque Él se merece todo. No me puedo guardar nada. Él se merece todo. Y es interesante analizar esto porque no dice la Biblia que ella abrió el frasco y derramó como habitualmente lo hacemos nosotros. ¿Sabe por qué no dice ni hizo esto esta mujer? Para mí, modo de entenderlo. Porque lo que se abre se puede volver a cerrar. Pero lo que se rompe, más en aquellos tiempos, no se podía arreglar. No se podía arreglar. Hay vidas que se abren transitoriamente, que oyen la palabra, que reciben milagros y bendición de Dios, pero se abren nada más. Al tiempo, cuando las cosas empiezan a andar un poco difícil, se empiezan a cerrar otra vez. Se endurece su corazón, se descreen de Dios y hasta le increpan a Dios las cosas que le pasan en la vida. Pero el que se rompe delante de su presencia, el que se rompe diciendo, Cristo merece el todo de mi vida, ese no va, aleluya. Aleluya, siento la presencia de Dios, como usted quizás la esté sintiendo allí en su casa. Pero el que se quiebra ante el Señor está diciéndose a sí mismo, yo le doy todo a Él, porque Él merece todo esto y mucho más, por lo que Él ha hecho por mí, dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a darle al Señor mi tiempo, mi devoción, mi amor, mis talentos? Él merece todo. Él merece todo. ¿A cuántas vidas Jesús rompió para sacar lo mejor que había dentro de ellos? Él mismo se rompió por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, un hombre destacadísimo en la historia cristiana, que fue el más escritor de todas las epístolas y de todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas de Pablo realmente han bendecido y han enriquecido la vida de tantas personas. Pero no podemos olvidar el capítulo 9 del libro de los Hechos. Un hombre que respiraba odio, que iba con sed de venganza hacia los cristianos, arriba de un caballo acompañado por personas camino a Damasco. Este hombre soberbio que presenció la primer muerte del mártir cristiano, del primer mártir cristiano llamado Esteban. Él la presenció, estaba allí cuando dejaron sus ropas ahí a sus pies. Le gustaba ver sangre derramada de cristianos porque para él era una secta, para él era algo totalmente hereje. Él los perseguía, pero camino a Damasco se chocó no contra una pared, se chocó contra Cristo el Señor. Lo tiró de su cabalgadura, dice el relato bíblico. Y allí él perdió la vista por un tiempo. Pero cuando cae, el Señor lo rompió a este hombre. Y él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el mismo aguijón. Cuando más me patea, más te lastimas. A mí no me haces nada, te hieres tú, Pablo. Saulo, hasta ese momento. ¿Qué dijo Saulo? El perseguidor. El hombre lleno de odio y de engaño y de cuántas cosas feas en su vida. ¿Qué quieres que haga, Señor?
Allí el Señor empezó un proceso de rompimiento. Allí el Señor lo chocó, se chocó Saulo con el Señor y ahí lo tiró a tierra. La presencia de Dios es irresistible. Cuando dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo, yo quiero que vayas hacia Damasco, entres a un lugar, a una calle llamada a la derecha, y entra en esa casa y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Acá tuviste el primer topetazo, pero allá te voy a terminar de romper. Allá adentro te voy a terminar de romper. Estaba ciego, privado de su vista allá adentro. Estaba orando y ayunando, abstinencia de alimento, porque él no entendía nada de lo que estaba pasando. Dios movió a otro hombre, vino para poner sus manos, casi con resistencia, diciendo, pero Saulo es lo peor. Pero Dios dijo, andá, porque yo sé lo que va a hacer este. Un instrumento escogido en mis manos, yo le voy a enseñar lo que es necesario padecer, y este me va a hacer testigo a las naciones, y a los reyes, y a los príncipes. Allá adentro, en la calle llamada a la derecha, en esa casa, Cristo terminó de romper, aleluya. Cristo terminó de romper la cáscara, el armazón que tenía Saulo, de su secta, de su religión, de todo lo que él tenía. Ahí lo terminó de romper Jesús y sacó lo mejor que veía de él y lo usó para la gloria de Dios y bendición de tantas vidas. Me acuerdo de las palabras del Señor. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Hay que pasar por este proceso, ¿sí? El romper, como hizo el Señor, el partir, está ligado, es sinónimo de sufrimiento. Es sinónimo de sufrimiento. Por eso cuando viene la prueba, como ahora precisamente, es una prueba que todos estamos pasando. Prueba nuestra paciencia, prueba nuestra fe. Veníamos bien. La vida organizada para el año, todo planificado, todo armado, vacaciones, trabajo, todo bárbaro. Y de repente se vino la pandemia. Todos adentro, nos cambió la vida. Nos cambió la vida. ¿Sí? Nos chocamos contra una realidad que no estaba pensada ni en la mente más negativa que existía en la tierra, que nos podía pasar. Y nos pasó. Y nos pasó. El grano de trigo necesita caer a tierra para que produzca fruto. Para que produzca fruto. Hay cosas que no vienen del diablo solamente. Somos rápidos para echar la culpa al enemigo. Y este diablo de acá y de allá que me tentó, que me hizo caer, que esto, que el otro. Somos rápidos para hacer esto. Pero sabe que no todo viene del enemigo. Hay cosas que vienen de nuestra propia naturaleza y hay cosas que Dios permite que pasen para sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Como en este tiempo, Dios nos encerró para que oráramos más, para que lo buscáramos más a Él, para que profundizáramos la lectura en su palabra, para que cultiváramos el compañerismo en la familia, la unión matrimonial y cuantos otros valores que estaban escondidos y que no salían. Esto lo sacó a luz esta crisis que estamos padeciendo. No es que Dios la mandó, tenga bien claro. Dios permitió que pasara esto. ¿Por qué nos está rompiendo a nosotros que creíamos que teníamos ya todo organizado, que manejábamos todo, que teníamos el control de todo? Dios dijo, para que ustedes vean que no son ustedes omnipotentes, no tienen todo bajo control. Un pequeño toquecito de Dios y nos cambió la vida. ¿Sí? Porque Dios está rompiendo, está procesándonos. En la mayoría de los hogares hay una máquina que se llama, un electrodoméstico que se llama procesadora, que sirve para eso, que usted ya sabe, especialmente si es mujer que me está escuchando, ya sabe para qué sirve la procesadora, para procesar, para romper, para moler. Bueno, Dios nos tiene que meter dentro de esa procesadora para sacarnos mejor. Como dijo Job, yo sé que me probará y saldré mejor. Y por último, la última palabra, 4 palabras. Primero tomó, segundo bendijo, tercero lo partió y la cuarta y última palabra. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué me dice la última palabra? Compartió el pan. Compartió el pan. Después de este proceso que yo he hablado, Dios quiere tratar y mejorarnos a nosotros, ¿sabe para qué? Para que podamos compartir con el que está padeciendo, con el que no tiene esperanza,
con el que está como en un laberinto, como el que está acorralado contra la espada y la pared, como decimos comúnmente, para que nosotros podamos compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación que encarna la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el mandato que Él nos encomendó: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Jamás pensábamos que íbamos a tener que usar estos medios tecnológicos para predicar. Nos contentábamos tener un templo, tener un lugar físico donde reunirnos y llegar a 10, a 20, a cientos y nada más. Pero por este medio llegamos a mucho más y a mucho más. La iglesia está extendiéndose como nunca antes en este tiempo gracias a la tecnología. Hay miles y miles de personas que están oyendo el mensaje del Evangelio. Por eso nosotros decimos cuando nos conectamos en el servicio: comparta la conexión con otro. Porque el Evangelio es eso. Cristo partió el pan y lo dio a otros. Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Él se dio por nosotros. Dice un texto grandioso en la Biblia que es el corazón de la Biblia. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo compartió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación. Mire si Dios no ha compartido con la humanidad lo mejor que tenía, lo más preciado, lo más caro, lo único que tenía Dios, su único Hijo, lo dio por la humanidad toda. Lo dio para que usted y yo tengamos una posibilidad de salvación, de reconciliación con Dios, de perdón de pecados y de disfrutar de la compañía más maravillosa que alguien puede tener, que es la presencia del Creador de los cielos y la tierra. Que Dios te bendiga en esta noche, que esta palabra pueda haber llegado a tu vida en la intención que Dios la permitió compartir y produzca frutos. Es mi humilde deseo y mi oración a Dios también. Quiero cerrar este momento de meditación con una oración, pensando que allí atrás puede haber personas que nos están escuchando por la primera vez, que no han tenido la experiencia salvadora de haber aceptado a Cristo como el Señor. Yo quiero hacer una oración con usted. Si usted cree que Dios realmente le ama, que Dios puede hacer algo transformador dentro de usted hacia afuera, si usted cree que Dios tiene para usted lo mejor, que es la vida eterna en Cristo Jesús, repita conmigo esta oración. Usted que es creyente en Dios, que quizás ha hecho otras oraciones, ¿por qué no hacer esta? Hágala conmigo esta oración si cree, allí donde está. Si está solo, ahí donde está. Y si está acompañado y las personas que comparten usted quizás no están en el momento oportuno para hacerlo, quizás retírese a algún lugar, al baño, a algún lugar en su casa, o salga allí afuera a algún lugar y reciba a Jesús como su Salvador personal. Va a ser algo maravilloso, algo extraordinario y único en su vida. Se lo decimos porque lo hemos probado nosotros antes. Por eso se lo recomendamos. Ore conmigo esta oración. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo, te doy gracias por esta oportunidad que me das en esta noche de recibir a Cristo Jesús como el Salvador personal de mi vida. Dios, reconozco y agradezco lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. Enviar a tu Hijo al mundo para que todo el que crea goce de vida eterna. Dios, yo hoy confieso con mi boca lo que creo internamente, que Cristo dio su vida por mí. Confieso que lo acepto como el Salvador personal de mi vida, que lo recibo y que lo invito a que entre espiritualmente a mi vida y se quede para siempre dentro de mí. Padre, te lo he pedido en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Te pido que me perdones todo pecado, que me limpie de todos ellos y me dejes una posibilidad nueva para reconciliarme y caminar en amistad contigo de ahora en más. Gracias te doy, Dios, porque sé que con esto viene una serie de beneficios espirituales y físicos materiales que realmente me van a atar a una nueva relación de fe y de vida espiritual contigo. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo el Señor. Amén.